En general habíamos hablado, ahora por retomar donde estábamos, de la invasión terrestre de Israel en la Franja de Gaza, de cómo se había intentado situar una línea norte y una línea sur. Ya durante semanas antes de la invasión terrestre se llamó a un éxodo, a una evacuación de los civiles en general, no de la Franja de Gaza, pero sí al sur de la Franja de Gaza. Es cierto que también se ha atacado el sur de la Franja de Gaza, con lo cual el propósito no era evitar que murieran los civiles, sino que el propósito era, como se está diciendo ahora, evitar que sirvan como escudo humano en la invasión terrestre de la Franja Norte. Porque varias personas del gobierno israelí siguen señalando que hay una complicación añadida al combate urbano con la presencia de masas de población en una zona tan densamente poblada entre los militares israelíes y los combatientes de Hamas, que supuestamente serían ese objetivo con la invasión terrestre. Por eso era importante la evacuación de civiles. Bueno, pues más allá de consideraciones entre los palestinos y entre parte importante del mundo musulmán de que se trataba de una nueva Nakba, lo que se quería promocionar y que aún está todavía encima de la mesa sobre qué ocurrirá en el futuro con estos territorios, es decir, un éxodo forzado, una limpieza étnica de palestinos en la Franja de Gaza norte. Finalmente quedan todavía civiles, bastantes civiles en el norte de esa línea azul que veis en el mapa interactivo de nuestra cobertura, que podéis investigar gratuito porque todos esos puntos se pueden pinchar y se puede ver qué es lo que ha ocurrido en tiempo casi real, porque lo actualizamos a diario. Paso ahora el Bueno, enlace, ¿vale? Ahí por para que podáis genial. verlo. Aparte de ese pequeño parche que queda de territorio controlado por el gobierno de Gaza, en el que por supuesto está Hamas, y que es un gobierno no reconocido por Israel dentro de los acuerdos de Oslo, no forma parte de la autoridad palestina, después de toda esa polémica sobre si Hamas era una fuerza legal o no era legal, si era considerado grupo terrorista en los países occidentales, pero no en el mundo árabe musulmán. Y después de todo aquello, pues se han seguido dando esos ataques y ahora teníamos esta última información de fuentes neerlandesas que decían que, según habían sabido del gobierno, su objetivo no solo pasaba por la eliminación de Hamas en la Franja de Gaza, sino que también con el castigo que se estaba dando de manera generalizada a la población en la zona, de manera deliberada, se buscaba dar una destrucción sustancial, una destrucción enorme, según dicen algunas fuentes de manera literal, a esa infraestructura y centros civiles, que en parte explicaría por qué se está dando una destrucción tan fuerte de la Franja de Gaza. No se trata solo de Hamas, por lo tanto, y además no hay que irse tan lejos, ¿no? Simplemente en Cisjordania vemos como un sector del gobierno vinculado a los colonos, que es uno del que os hemos hablado mucho. Ahora mismo hay como dos gobiernos en Israel. Es un gobierno con un gabinete de seguridad y un gabinete de guerra. El gabinete de guerra está organizado en torno a ese gobierno de unidad nacional para enfocarse en la crisis de Gaza, pero precisamente que haga falta este gabinete con la oposición a Netanyahu era porque anteriormente los recursos estaban llevados por los pesos pesados de seguridad, que eran esos partidos más radicales vinculados a los colonos que desviaron esos recursos a Cisjordania, que han armado de manera sustancial a civiles y a colonos, y que ya estaríamos hablando de más de 180 palestinos muertos en Cisjordania desde que empezó el conflicto este último, ¿no? El 7 de octubre con la operación Inundar al-Aqsa. Y la mayor parte de ellos habrían sido a manos del ejército israelí. Habría que sumar, por lo tanto, a la crisis de Gaza y a la crisis de Cisjordania que os hemos explicado. Las cifras, por supuesto, se siguen actualizando a diario. Nuevos ataques sobre infraestructura civil. Aquí en el mapa, en Gaza, veíais no solo el cerco que os explicaba antes, la toma de zonas portuarias y el avance hacia los hospitales, sino cómo se está intentando penetrar hacia la zona centro de la ciudad de Gaza. Es importante porque hoy hemos recibido las primeras imágenes del Parlamento de Gaza tomado por las fuerzas militares israelíes. Me parece que era la fuerza Golani, pero bueno, eso es menos importante. Y también nuevos ataques sobre el campo de refugiados de Jabalia, que no es la primera vez que lo vemos, pero también se encuentra en esa dirección. Asimismo, hablando de Cisjordania, como mencionaba,
también se han dado durante estos últimos días nuevos ataques con operaciones organizadas, porque las de los colonos pueden ser organizadas localmente, pero las que se hacen desde el ejército israelí son organizadas desde el gobierno por esa parte de sectores de seguridad que controlan de facto gran parte de Cisjordania, si no toda, y de jure incluso la zona C después de su anexión ilegal digo ilegal según los acuerdos de Oslo, realizada por el ministro de Finanzas Smotrich. Vale, pues a todo esto hay que sumar, como digo, esa nueva operación en la ciudad de Jenin, que además es zona A, y zona A que es, como ya hemos explicado muchas veces y podéis ver en nuestros mapas en la página web para que todo el mundo esté enterado de qué significa, según los acuerdos de Oslo, que tendría que estar bajo control civil y militar de la Autoridad Nacional Palestina. Pues se están realizando nuevas operaciones militares y ya van unas cuantas este año en la ciudad de Jenin y en el campo de refugiados. De modo que la situación en Gaza y en Cisjordania más o menos queda así actualizada. Pero, como señalaba, la cuestión del Líbano está escalando mucho y es lo que nos preguntabais. Me parece que preguntaban a alguien por el chat si se pueden reactivar conflictos en Siria y Yemen. Parece que todo lo que ocurra en torno al eje de la resistencia, ahora mismo tanto Siria como Yemen tienen líneas diferentes, pero que están vinculadas a sectores del eje de la resistencia, tiene bastante que ver con lo que está ocurriendo en Líbano, ya que están escalando los ataques, incluso aunque Nasrallah, el líder de Hezbollah, haya hablado varias veces, más bien para público interno, ¿no? Dando la señal de que se va a dar ese apoyo a Palestina frente a Israel, y que, bueno, que no se piensen que se está dando poco apoyo, ¿no? Es algo interesante que se haya dado esa explicación como si fuera una acusación contra Hezbollah por no haber dado un apoyo sustancial a los diferentes sectores palestinos y por no haber escalado la guerra de manera más rápida. Parece que se intenta evitar una escalada lo suficientemente rápida, como decía al principio del streaming, como para que intervengan otros actores. Por ejemplo, ha habido mucha presión desde sectores occidentales para que Hezbollah no escale, de modo que Estados Unidos o incluso el propio Israel puedan intervenir en Líbano. Y lo mismo desde otros puntos del eje de la resistencia. Antes de contestar, no sé si queda alguna pregunta, quería decir que tenemos algunos reportes de estos ataques que se daban contra infraestructura estadounidense en Oriente Medio, que se han ido contabilizando. Nosotros os íbamos contando aquí en streaming los distintos ataques que se han dado, pero claro, cada día llegan reportes de muchos sitios. Es complicado, por lo tanto, saber cuáles son todos ellos. Pero desde al menos el día 17 de octubre, que es cuando se ha incrementado poco a poco, como digo, van las escaladas sucediéndose, en Siria y en Irak principalmente se han visto muchos ataques contra infraestructura estadounidense, alguna situada pues en zonas de ocupación o bajo los gobiernos que puedan reconocer, por ejemplo, las administraciones temporales del noreste de Siria, el Kurdistán iraquí, pero hay otros que en general están en territorio de manera no diría ilegal, pero contraviniendo los deseos tanto del gobierno sirio como del gobierno iraquí. Y están siendo atacados los dos. Los que preguntan por el mapa en pantalla, sí, este mapa es diferente a otros que hayáis visto porque este mapa es propio de Descifrando la Guerra, ¿vale? Es un mapa que podéis ver en nuestra página web y que está disponible gratis para todos en nuestras coberturas, igual que tenemos propio de Ucrania, de otros conflictos como hemos estado siguiendo siempre, ¿no? En Descifrando la Guerra, el de República Centroafricana, algunas colaboraciones en Etiopía, Siria, Irak. En general, podéis ver muchísimos mapas en nuestra web. Bueno, os iba a decir simplemente que algunos de estos registros de ataques contra Estados Unidos, que también es lo que va escalando el eje de la resistencia y por lo tanto lo que podría llegar a facilitar un descongelamiento de la situación en Siria, quizá no tanto en Yemen por esta circunstancia, porque no hay estadounidenses, que se sepa, no hay una presencia estadounidense en Yemen como la que hay en Siria y en Irak, pues ha habido hasta 52 ataques registrados hasta ayer o hasta, me parece que estos datos son de hoy, ya no estoy seguro, pero vamos, 52 ataques, al menos en 6 puntos diferentes de Siria. Os hablábamos varias veces de la base de Al-Tanf en la zona suroriental, pero también os hemos hablado de zonas de apoyo en el Éufrates y en Green Village, que son 2 puntos importantes de Deir ez-Zor.
en esa zona de las Aanes, en los campos petrolíferos de Alomar y más al norte, en esa zona kurda, en Tal Baider, en la zona de Rumalien y en Al-Sadadi. Además, en todos estos sitios se han dado más de una decena de ataques, por eso llegamos a hablar de esa cifra de más de 50 en general en Siria e Irak, porque en Irak nos hemos centrado en ataques registrados en la base, en varias bases, ¿no? Las del Kurdistán iraquí en Erbil, en esa base aérea que tienen en Erbil, en zonas como Bashur y en la base de Ain al-Assad, más en el centro de Irak, ¿no? Fuera del Kurdistán iraquí, que creo que es el sitio más atacado de todos los que se han registrado, que son 14 ataques distintos contra la base de Ain al-Assad en Irak desde el 17 de octubre, así como uno más sobre el centro de apoyo diplomático de Bagdad. Es decir, más de 50 ataques. Esto es un poco la información que teníamos actualizada a día de hoy con estos últimos datos que nos llegaban. Pero en general, bueno, pues hay muchísimas cosas que se pueden ir comentando y las puedo ir actualizando a nivel regional ahora, pero si tenéis preguntas, pues podemos pasar primero por las preguntas. Muchas preguntas. He lanzado un órdago pidiendo Genial. que le dejen Pues preguntas entonces y la respuesta ha sido vamos con multitudinaria. esto primero. Vale, pues nos preguntan. Para empezar, yo te las voy tirando a ver cómo vamos de agilidad. Si es cierto lo que se comenta de que los palestinos que salen de Gaza pierden su nacionalidad. A ver, hay varias leyes. Yo no sé si concretamente a Gaza se pueden aplicar porque Israel no tiene el control de Gaza, pero si Israel se acaba haciendo con el control de Gaza después de esta guerra, que es algo que en el gobierno israelí se comenta, ¿no? Qué hacer después y que no tiene que haber un fideicomiso, que no tiene que haber una entrega a la autoridad palestina, que no tiene que haber otra fuerza que emerja en Gaza, sino que sea directamente ocupación. O sea, es que estamos oyendo hablar a gente diciendo que Israel debe ocupar Gaza, entonces se aplicarían esas leyes. Y es una de las leyes que facilitaron la primera Nakba. O las leyes en las cuales en Cisjordania, por ejemplo, se están aplicando. Si un palestino se marcha, como podría ocurrir en Gaza, no se le puede llegar a quitar las propiedades, ¿no? Confiscar las propiedades. Pasan a estar bajo un fondo nacional israelí. Y luego hay otra serie de leyes que las explicaba el otro día mi compañero Ángel o que las hemos explicado en distintos hilos en Twitter, que también facilitan que la nacionalidad para los israelíes llegue, incluso aunque estén en el exterior, pero no para los palestinos, o que los palestinos, en general la población árabe, que porque son palestinos, pero en el momento en el que pasan a estar en territorio israelí y no en una Palestina, esos árabes no pueden obtener la ciudadanía, de modo que tendrían menos derechos si la Franja de Gaza pasa a estar bajo control de ocupación israelí y, por lo tanto, si se acaban marchándose como refugiados, temen que no pueda haber un derecho al retorno. Por eso se habla de una nueva Nakba. Entonces, ¿puede estar vinculado con una nueva Nakba? Sí. ¿Puede estar vinculado con una eliminación de propiedad y de derechos de ciudadanía? Sí, porque ya ha ocurrido en Cisjordania y en territorio que se ha ido anexionando Israel con los años, desde la Primera Guerra hasta los acuerdos de Oslo, pero claro, no sabemos cómo va a acabar la guerra de Gaza, así que en el momento en el que acabe lo podremos analizar. Ahora mismo no sabemos si se le quitarán esos derechos porque no sabemos qué va a pasar con el estatus jurídico y político de Gaza. Vale, seguimos más preguntas que veo aquí. Tenemos si hay cristianos libaneses que aboguen por ayudar a Israel. Yo por lo que he visto, sí. cristianos, claro, habrá mucha diversidad, pero yo cristianos he visto críticas a Israel. O sea, se ha dado críticas desde distintos sectores, no solo desde los chiíes, también desde los suníes y desde los cristianos. Pero claro, habrá de todo. Desde luego un grupo armado yo no he visto. Preguntan si se pueden reactivar los conflictos en Siria y Yemen. Sí, esto es lo que comentaba antes, ¿no? Que hay muchas dinámicas en la región que se pueden ver movidas por cómo escale la situación. Yemen tiene menos posibilidades porque se están dando ataques importantes, porque es una escalada muy fuerte. De repente que los hutíes estén lanzando misiles, cohetes y de todo, drones contra Israel,
que Estados Unidos está interceptando, pero no puede interceptar todos. Algunos han impactado en Egipto, algunos han impactado o han sido interceptados en Israel. Entonces, es una escalada fuerte. Pero ni Israel ni Estados Unidos tienen fuerzas en Yemen. Y lo que se estaba negociando con Arabia Saudí era muy precario, pero sigue ahí. Y, por supuesto, hay problemas de vez en cuando en Taif, en zonas de Alig, que es donde hay un conflicto con las brigadas gigantes de los sureños, en Marib, en distintas regiones de Yemen hay conflicto todavía de vez en cuando, pero es un conflicto más puntual, ¿no? Ya se llegó a un acuerdo de alto el fuego que no se termina de aplicar, pero en general el conflicto de Yemen me resulta más complicado de reactivar ahora mismo porque el actor principal son Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Ahora, el conflicto de Siria es más sencillo de reactivar porque hay Turquía, Estados Unidos e Irán todavía tienen mucho peso en sus respectivas áreas de influencia. Y si de verdad hay una escalada con Estados Unidos, como la que se está propiciando desde grupos pro-iraníes, pero también desde grupos propiamente iraquíes y sirios, no me parecería loco que hubiera una reactivación del conflicto, pero Estados Unidos tendría que estudiar cómo hacerlo. No creo que se les ocurra implicar tropas terrestres. Tendría que ser mediante una reactivación del Frente Kurdo o de algún grupo más radical, pero opositor, o no lo sé. También puede ser que la intervención de Turquía propicie una respuesta más fuerte de Estados Unidos, pero así de buenas a primeras me parece también muy loco plantear que se pueda reactivar la guerra siria por la dinámica israelí solo. Tendría que haber más cosas. Vale, más preguntas. A ver, tenemos por aquí... Animaos, aprovechad ahora. ¿Es cierto que murió en Gaza un importante coronel del Mossad? Pues no lo sé, la verdad. Eso me parece complicado de saber porque ni siquiera se confirman las bajas de Israel. Israel creo que ha confirmado 50 bajas, no estoy seguro. Y ya son, porque está siendo una batalla complicada a nivel urbano. Por supuesto, entre los palestinos mueren miles. No estoy diciendo que sean muchas las de Israel, pero son muchas para lo que es la operación que se quería hacer, ¿no? Que es una invasión terrestre para eliminar infraestructura de Hamas y finalmente pues se ha visto que era una operación que busca prácticamente la destrucción de infraestructura gazatí en general, y que lo están diciendo, ¿no? Despejar la zona. Entonces, pues hay más bajas, pero no sé quiénes exactamente. Bueno, un momento, Ale, te paro un momento para agradecerle a Vale, Pamems por esas 5 suscripciones de regalo. bueno. Muchas gracias, de verdad, te lo agradecemos enormemente por ayudarnos a llegar a ese objetivo que tenemos para el día de hoy. Ya solo nos queda una suscripción, así que es cuestión de tiempo. Pero nada, muchas gracias por esos 5 pedazos de suscripciones de regalo que, ya sabéis, nos ayudan enormemente a seguir sosteniendo este proyecto y a seguir haciendo este trabajo de información y de análisis internacional independiente. Así que nada, muchas gracias Pamems por parte de todo el equipo y nada, seguimos. Se coloca en cabeza este mes, ¿no? No estoy yo muy seguro ahora de las cifras si me salen todas, pero... Sí, sí, sí. Es la ventaja también de empezar de regalar subs un lunes, pero sí, sí, sí. Es cierto que se pone en cabeza. Muchas gracias. Bueno, ¿teníamos alguna pregunta más por ahí? A ver. Vamos a ver. Aprovechad, ¿eh? Es cierto que te he leído muchas muy seguidas. Hay soldados o mercenarios americanos, estadounidenses entiendo que se refiere, o de otros países ayudando en Gaza a Israel. No tengo yo noticia de eso. Si lo hay, a mí no me puede sorprender ya, porque son cosas que se han visto en muchísimos conflictos. Pero lo que estamos viendo por parte de Estados Unidos es presión sobre Israel. Puede parecer que no, porque es un aliado imprescindible para Estados Unidos, pero desde el gobierno israelí se está dejando caer que hay presiones fuertes de Estados Unidos para que no se escale en cierta manera y que perfiles más radicales como Ben Gvir o incluso el propio Yoav Galant, el ministro de Defensa, que es del Likud, ¿no? O gente que es que todos son bastante incendiarios, es que no se salva ninguno. He visto declaraciones incendiarias del ministro de Finanzas, del de Patrimonio, del de Agricultura, del de Seguridad Nacional, de todos, ¿no? De la de Igualdad. En general, todo el mundo está hablando de escalar la guerra. Y algunos reportes, que esto sí que habría que confirmar, pero es que, claro, confírmame tú esto sin estar en el gabinete de ministros, de que es Benjamin Netanyahu el que por esas presiones internacionales está intentando limitar el rango de acción
de la guerra contra Palestina y contra, en general, el mundo musulmán. ¿Por qué? Porque se está hablando de evitar una escalada rápida contra el Líbano, por un lado, de evitar que los que quieren una violencia extrema en Cisjordania, más de la que ya está viendo, puedan realizarla, y de evitar que haya una invasión a gran escala con una Nakba masiva en Gaza. Y por eso limitar a esa pequeña franja norte por encima, es decir, por el norte de la línea azul. Entonces, pues el papel estadounidense y occidental parece que se busca que, ya que se está poniendo el capital político, y eso que se habla mucho, ¿no?, de la doble vara de medir para sus socios en el mundo y para los rivales en el mundo, pues que su capital político no se diluya y no desaparezca por un apoyo masivo a una guerra protagonizada por Israel. Y por eso, pues, limitar un poco el rango de acción de Israel, vendiendo que se trata solo de autodefensa, de que hay que darles el apoyo por la cuestión de Gaza, de los ataques de Hamas en torno a la franja de Gaza, etcétera. Bueno, pero eso ya lo sabéis de sobra, ¿no? Que la retórica se está poniendo en torno al terrorismo sí, o terrorismo no. No ponerla sobre la cuestión israelí-palestina y que no se quiera hablar mucho del conflicto político ni de los crímenes a nivel humanitario. Así que, bueno, Joe Biden por ahora sí que ha confirmado, aunque no ha dicho que se trate de presiones, pero ha confirmado que se trata de recomendaciones que les dieron de no invadir de manera masiva, ¿no?, a gran escala. Y por otro lado, hay sectores en el gobierno de Israel que también han dicho que tienen margen todavía de actuación, porque consideran que tienen apoyo en el futuro, ¿no? Apoyo estadounidense, apoyo occidental, que van a tenerlo en el futuro, no indefinidamente, pero han hablado de que mínimo otras semanas, 2-3 semanas, tendrían de margen para actuar libremente. Y que consideran que será viable que en el futuro se les siga dando el apoyo diplomático, a pesar de que hay algunas presiones. Y ahí se ha quedado la cosa. Vale, seguimos mirando el chat para últimas preguntas. Había dicho, Ale, que a ver si hoy podíamos irnos a dormir en fecha de hoy, y creo que va a ser en fecha de mañana. Va a ser en fecha de mañana, sí. Muchas gracias a Alberto por esa última suscripción, que ya nos confirma como con esas 950 suscripciones, o sea, objetivo de hoy alcanzado. Así que muchísimas gracias por hacer posible Descifrando la Guerra, como siempre. De verdad que es un apoyo sin el cual esto no sería posible. Mañana, por cierto, abrimos directo también a las 10. Todavía no sabemos exactamente de qué vamos a hablar, cómo vamos a organizarnos con el equipo, pero mañana a las 10 estaremos aquí en Twitch, a las 10 de la noche hora península española. Eso es el compromiso, así que mañana vamos a estar aquí y bueno, esperamos veros a todos. Seguimos aquí con preguntas. A ver qué más hay. ¿Le costará las elecciones a Biden el conflicto en Gaza? Se preguntan, esto ya es una pregunta un poco más complicada. A ver, el efecto de la guerra, ojo, es que no es tontería, no creo que le cueste. Así, respuesta rápida, no creo. Pero esto es una opinión personal. Lo que digo es que aquí hay muchísimas aristas que se pueden analizar y que darían lugar a una respuesta más sosegada y que creo que quizá da para otro día. Pero, desde luego, el tener en año electoral una guerra a gran escala en Oriente Medio, una guerra inacabada en Ucrania con una perspectiva negativa, como dicen algunos de los ministros y jefes de defensa ucraniano, y un conflicto en general más tenso a nivel global con las potencias, no es algo que a Joe Biden le interese. Encima, perdiendo el apoyo parlamentario interno para los envíos de ayuda humanitaria, bueno, ayuda militar, disculpadme, es ayuda militar, a Ucrania, a cambio de que se facilite a los republicanos enviar ayuda militar a Israel. Pues como no se está tampoco llegando a un acuerdo con esto, es un problemón para Joe Biden presentarse en 2024 con una contestación interna más dos grandes crisis que llevarían un año encalladas. O sea, si el tema de Gaza todavía sigue dentro de un año, eso sí es un problemón para los demócratas. Porque encima habrá habido un conflicto con los republicanos o con Israel que haya impedido la resolución de este conflicto. Pero ahora mismo creo que puede tener un efecto por esa polarización en torno a ayuda a Ucrania, ayuda a Israel y la tensión con los republicanos, pero el capital político de Estados Unidos en apoyar a Israel siempre se ha dado por descontado.
También si preguntan tenemos si alguna podrá tener pregunta. repercusión en la política británica. Preguntan por Bueno, personalidades de la izquierda en general que estén apoyando a Israel. vale, más que de izquierda a derecha, sí que está muy vinculado a los contextos nacionales. Por Como en Alemania. ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, son países, en general la Unión Europea, pero hay diversidad de visiones en la Unión Europea. En general la OTAN son países mucho más cercanos a Israel y vemos a partidos, vale, los partidos de izquierda pueden tener una contestación diferente a lo que ocurre con Israel, pero el tema en países como Alemania y Reino Unido es, primero en Reino Unido, vamos a ver qué es izquierda, porque el laborismo ahora mismo está dominado por la corriente de los Blairities, que se le llama. Es decir, estamos hablando de el laborismo del sector que apoyó la invasión de Irak. No apoyó, casi que organizó la invasión de Irak. Entonces, no es un laborismo especialmente pro palestino. De hecho, consecuencias está teniendo, por supuesto. Suella Braverman, que es la ministra de Interior de los Tories en el Reino Unido, acaba de caer. Hoy ha habido una pequeña crisis de gobierno en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque es un perfil de los más radicales que metió en el gobierno. Estaban vinculados un poco a esa línea de Boris Johnson en algunos sentidos, pero bueno, cuando entró con Rishi Sunak sorprendió un poco porque, vale, venía con la dureza contra el discurso cultural, contra la guerra cultural y sectores de la izquierda. Era una mujer muy combativa en ese sentido y ha acabado siéndolo tanto que ha criticado a la policía británica por permitir una protesta pro-Palestina. Entonces, este perfil de Braverman en Interior era tan radical que ha tenido, ya ha caído, ¿no? Y han puesto en su lugar al ministro de Exteriores, James Cleverly, que es el que estaba involucrándose más en la crisis de Israel. Digo en la de Israel porque realmente en la de Ucrania he visto más implicación de anteriores gabinetes y de otros perfiles. Pero en general, ya digo, ahí que izquierda, ¿no? No hay un sector que realmente sea muy pro-palestino, más en las bases, eso sí. No lo hay tanto en el gobierno ni en la oposición. Y en Alemania igual, pero porque en Alemania surge el conflicto sionismo sí, sionismo no. No sionismo en el sentido de supremacismo, que esto lo hemos explicado de otra manera, sino en el sentido de que exista un Estado judío, de que los judíos, después de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y durante todo el periodo nazi, si se les tiene que conferir un Estado propio, y precisamente por ese sentimiento que hay en Alemania vinculado bueno, a lo que ocurrió, ¿no? Al holocausto y a un sentimiento de culpa, eso quería decir. Casi todo el espectro político apoya el sionismo entendido como la existencia de un Estado judío porque consideran que esa es la democracia que se ha creado para el pueblo judío y que por lo tanto los malos aquí serían los terroristas de Hamas, ¿no? Sin atender a que el grupo islamista, que ya lo hemos definido muchas veces por su línea ideológica, no es un elemento que estuviera ahí desde hace un siglo, que es una cuestión más nueva. Y por lo tanto que el conflicto político no tiene solo las raíces en el islamismo, sino en un conflicto nacional. Pero bueno, esta cuestión en Alemania, si escuchas a los verdes, escuchas a los socialdemócratas, ya digo, es que la izquierda es muy minoritaria. Die Linke está al borde de la desaparición parlamentaria. Entonces me quedo con estos. Es que yo no diría que son tampoco de izquierda los verdes en Alemania, especialmente. Y estos son fervientemente pro-israelíes. Si veis cualquier declaración de Annalena Baerbock, también hemos visto como ella está todo el rato, sí, por supuesto son otanistas, ellos están más centrados en la OTAN y en Ucrania casi que en la política verde, porque se ha puesto por delante las necesidades de corte con Rusia que las de la política climática. Y encima es que se está todo el tiempo argumentando a favor de Israel, pero con los argumentos de Israel, ¿no? Comprando algunas de las crisis de propaganda, de comunicación que ha tenido Israel estos días, como
el número de asesinatos que ha habido en cada masacre, o explicando lo de los ataques de Hamas, pero sin querer entrar en la cuestión política. Y esto desde los verdes alemanes y el gobierno alemán en general se ha visto mucho. O sea, que así en Europa me centraría más en cuestiones nacionales, porque partidos y grupos a nivel de lo que habéis planteado de izquierda tiene más que ver con el ámbito nacional. Hemos visto Irlanda, hemos visto España, hemos visto parte de Portugal, algunos sectores franceses, pero no son necesariamente de izquierda todos. Vale, vamos con un par de preguntas más antes de cerrar, Ale, si te parece. Así. A ver. Pues mira, nos preguntan que por qué la Unión Europea... ¿Dónde está? Lo perdí. ¿Por qué la Unión Europea no reconoce el Estado de Palestina y que si España es el país más cercano a Palestina de Europa? Bueno, sí que hay países que reconocen al Estado de Palestina y España no. Así que ahí yo creo que hay ya diversidad. He mencionado algunos, pero me consta que hay más. No tengo la lista ahora mismo en la cabeza. No sería difícil de encontrar. Sé que hay más países que lo han hecho. De hecho, Pedro Sánchez lo planteó precisamente porque, bueno, en su momento lo planteó como una promesa que luego no se cumplió y al cabo de muchos años se ha retomado en el gabinete. No sé si finalmente lo incluirán o no. Se habló en las negociaciones del pacto con Sumar, pero todo esto dependerá de cómo evolucione la agenda mediática, presumiblemente. Y bueno, pues se ha hecho sobre todo porque otros países europeos lo han aprobado antes. Es una política que se quiere expandir a Europa, contando con la presidencia española de la Unión Europea, con la presencia de Josep Borrell en la presidencia diplomática, por decirle de alguna manera, a su cargo en la Unión Europea. Entonces, es una oportunidad para España de reivindicarse como actor que apoya a Palestina sin cambiar realmente las cuestiones diplomáticas reales hasta el momento, porque sería algo simbólico, no es algo rompedor, ya lo han hecho otros países. Por supuesto, Europa es un poco una excepción dentro del sur global, dentro de Oriente Medio, dentro de otros grupos de actuación en el mundo que cada vez son más importantes, así que, como digo, pues puede ser una opción lo de España, pero yo no creo que sea ni de lejos el país que más apoyo está dando y mucho menos a nivel mundial, pero a nivel europeo se están dando gestos, pero ni siquiera gestos rompedores, ni un gesto, ya no rompedor, ¿no? Un gesto mínimo, como el reconocimiento que otros países ya han dado. Sí, tengo aquí la lista, de hecho, en Europa, pero bueno, básicamente incluye a países como Suecia. Grecia. Sí, Grecia. Sí, sí. Son varios países. Y evidentemente, claro, no está España, por supuesto. Claro, pero incluso aunque España lo reconociera, no es nada rompedor. Pero es que ni siquiera lo reconoce. O sea, Grecia y Suecia lo han hecho, que no son países que destaquen por tener ni peso en la diplomacia, ni un peso en la diplomacia europea, ni en la diplomacia con Israel. De hecho, Tony Blair se está situando o se está queriendo situar, como digo, los laboristas británicos como un perfil que pueda intermediar en este conflicto, que yo auguro que tiene cero posibilidades, pero esto es una opinión y lo quiero señalar porque cuando la doy quiero que quede claro que es mi visión, porque no ha tenido ningún ánimo de pacto en ningún caso una política británica hasta ahora. Y bueno, pues España y estos países, como digo, pues tampoco tienen un gran peso en la diplomacia regional. Tengo la lista, de Está hecho. la cumbre de Pedro Sánchez, Sí. esta que ha propuesto, perdóname, que es para dentro de 6 meses y que si para entonces se ha dado algún gesto y encima se conservan pesos importantes en Europa, que también tenemos ahí las elecciones europeas, España puede tener una oportunidad, una ventana, ¿no? De tener presencia diplomática europea, presencia diplomática en Oriente Medio y un gesto desde el gobierno de España. Puede ocurrir, no digo que no. Perdona, si tienes la lista. Sí, no necesariamente de países de la Unión Europea, sino del continente europeo en conjunto. Tenemos Islandia, Suecia, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Bosnia, Montenegro y Albania.